Bienvenidos, continuamos con el tema de mecanismos de transporte de cantidad de movimiento y vamos a realizar un repaso sobre los conceptos introducidos ya en las clases presenciales. Los mecanismos de transporte de cantidad de movimiento se dividen en dos grandes grupos, el mecanismo molecular y el mecanismo convectivo. A su vez, el mecanismo molecular está relacionado con la presencia de las fuerzas viscosas y las fuerzas de presión en un fluido. Las fuerzas viscosas se deducen o se relacionan con la ley de viscosidad de Newton, que también ya hemos adelantado en la materia. El mecanismo convectivo está relacionado exclusivamente al movimiento global del fluido. Todos estos conceptos los pasamos a explicar ahora en términos matemáticos. Imaginemos este experimento, que ya lo habíamos explicado anteriormente, donde un fluido de un volumen dado está contenido entre dos placas, una placa fija y otra placa móvil. Como pueden ver, una de las dos placas se mueve y la otra está fija. Lo mismo ocurre en este lado de la pantalla. Este es el mismo experimento, salvo que la placa superior está fija y la placa inferior está móvil. En un tiempo antes del experimento, el fluido está inicialmente en reposo. Todo el volumen del fluido está en reposo, no presenta velocidad. En el tiempo inicial del experimento, la placa inferior es sometida a una fuerza F y se mueve con una velocidad proporcional V. Solamente la placa inferior está puesta en movimiento. En este instante, ninguna parte del fluido todavía conoce, entre comillas, que la placa inferior se está moviendo. Luego de un tiempo muy pequeño, es decir, muy próximo a cero, empieza a ocurrir el fenómeno de la transferencia de cantidad de movimiento. Las láminas de fluido que se encuentran muy cerca de la placa en movimiento empiezan a experimentar un aumento en su velocidad. Esto debido exclusivamente al fenómeno de transporte de la cantidad de movimiento. En este lapso de tiempo, solamente una parte del fluido conoce o experimenta este transporte de cantidad de movimiento. Para este periodo, la velocidad en X, porque ustedes pueden ver que nuestro sistema coordenado está dividido en X y Y, la velocidad en X va a depender de Y, porque el fluido cambia de velocidad a medida que me muevo en Y, pero también depende del tiempo, porque a medida que el tiempo aumente, esta transferencia de cantidad de movimiento va a ir trasladándose a otras secciones del volumen de fluido. Después de un tiempo muy grande, el fluido ya ha adquirido la velocidad para una gran cantidad de capas de fluido en todo el espacio Y, entre la placa fija y la placa móvil. Fíjense que el fluido que esté inmediatamente en contacto con la placa inferior adquiere la misma velocidad de la placa, V. Las placas de fluido que están contiguas y en el sentido de movimiento de Y adquieren también una velocidad, pero cada vez menor. En este caso, el flujo se denomina estacionario porque ya las velocidades de las placas no cambian. Y por lo tanto se ha formado un perfil de velocidades o una distribución de velocidad. Este perfil, que corresponde a las placas que tienen la velocidad en la dirección X, solo depende de Y. Este es el conjunto de condiciones que vamos a estudiar cuando tenemos una distribución final de velocidad en estado estacionario. En este caso, la velocidad depende de X, pero cambia con Y. Es lo que nos dice esta expresión en términos de una función matemática. Ustedes pueden ver el mismo concepto acá, excepto que la placa móvil es la superior
y la placa fija es la inferior. Por lo tanto, el perfil de velocidades que se forma acá tiene un sentido inverso a este. Sin embargo, el concepto viene a ser el mismo. ¿Cómo expresamos matemáticamente este fenómeno? Nosotros ya lo habíamos introducido anteriormente y habíamos dado todas las condiciones matemáticas, pero vamos a recordar que este fenómeno se reproduce mediante la ecuación de la ley de Newton, donde me dice que la fuerza por unidad de área o el esfuerzo viscoso presente en este flujo tiene dos componentes. Una, la dirección en la que se mueve el transporte de cantidad de movimiento, que es Y, corresponde a este. Y el segundo subíndice corresponde a la dirección de movimiento del fluido, que es X. Luego hemos dicho que este término es proporcional en realidad al gradiente de velocidad. También habíamos deducido esto. Para el primer caso, para este caso, tau y X es igual a la proporcionalidad dada por la viscosidad multiplicada por el gradiente de velocidad, que es la variación de X respecto de Y. Esto también ya lo habíamos adelantado. Sin embargo, acá hay que tener cuidado porque este gradiente de velocidad, la variación de X con Y, disminuye a medida que Y aumenta. Fíjense que Y es positivo en este sentido. Y aumenta de 0 a un valor cualquiera. Y en este caso, la variación de la velocidad de X con Y, que es la variación de esta velocidad, disminuye. Entonces, este gradiente es inverso a esta dirección. Por lo tanto, en este caso, es necesario poner el signo menos. Para la figura, contigua, la expresión es similar. Esto es igual a una constante, que es la constante de viscosidad. Suponiendo que tenemos el mismo conjunto de coordenadas, el gradiente de velocidad está expresado por la misma ecuación. Sin embargo, en este caso, el gradiente es positivo, porque si yo pongo acá X y aquí considero Y, entonces el sentido positivo de Y es en este sentido, hasta un valor final H, donde Y acá es igual a H. Entonces, la variación de velocidad con Y es positiva. A medida que Y aumenta, la variación de la velocidad en X respecto de Y es positiva. Por lo tanto, en este caso, debo utilizar un signo más. ¿Bien? Esto es para recordar la expresión. Esta es la expresión más básica de la ley de viscosidad de Newton para un flujo en una sola dimensión. La dimensión del flujo, la dimensión de la velocidad es X, pero la velocidad cambia con Y. Para este caso, esta es la expresión adecuada de la matemática correspondiente a la ley de viscosidad de Newton. Con esto espero que hayamos recordado la introducción respecto a la matemática de la ley de viscosidad. Más adelante vamos a generalizar esta ecuación para cualquier caso y dirección de flujo. Por un momento el concepto es suficiente y vamos a pasar a continuación ahora a entender qué otro tipo de fuerzas podemos aplicar. Como hemos dicho, las fuerzas viscosas las hemos entendido con este ejemplo. Vamos a empezar ahora a incorporar las fuerzas de presión al problema. Eso lo veremos en el siguiente video. Gracias.